de tu FM en los nuevos estudios de Becerril de Guía. Buenos días, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Encuentros. Hoy tenemos un gran día, miércoles de ceniza, inicio de la preparación para la Semana Grande de los Católicos, para la Semana Santa. Y aprovechando este día, tenemos a una persona que nos va a guiar, que nos va a hablar un poco de la importancia del miércoles de ceniza, de la importancia de la cuaresma, de la importancia de la Semana Santa, amén de otros temas que también trataremos. Yo quiero dar las gracias muy especialmente a nuestro invitado de hoy, porque recuerdo que el primer programa que hicimos de encuentro fue con él, hace ya mucho tiempo, ni siquiera sé la cantidad de años, pero hace ya algunos años. Hoy está con nosotros don Higinio Sánchez Romero. Bienvenido, don Higinio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y va a ser un buen rato de conversación, seguro. Muchas gracias, Eloína. Muchas gracias y por la acogida y porque siempre es una conversación muy agradable. No sé si usted recuerda cuándo estuvimos en ese primer programa. Luego hubo algún otro, pero sí. El primero... Sí, recuerdo que era el primer programa, pero no recuerdo el año. No recuerdo el año. Sí, no recuerdo, yo me fui de guía en el año 2020, pues no sé cuándo podría ser. Por lo menos 3 años antes. 3 años antes seguramente, menos, sí. Me gustaría aprovechar, si me permites, sí, claro, en estos momentos para dar el pésame por una persona muy significativa de guía que ha fallecido, ¿no? Carmelita, ¿no? Yo creo que todos los que conocemos, pues le tenemos un especial cariño, ¿no? Todos los conocemos como Carmelita la de Espineja. Entonces, con 95 años, pues me acabo de enterar de que ha fallecido, ¿no? Una mujer tremendamente luchadora, tú la conoces perfectamente, sí, porque pasar, diríamos, delante de la puerta de su casa es un camino hacia la tuya, así cuando vas a Palmital. Y bueno, ha sido una mujer luchadora con un montón de problemas, como bien sabemos, ¿no? Y además una mujer de fe. Una mujer de fe. ¿Cuántas veces la vimos caminando, ¿no? Para no perderse. Y a Casas de Aguilar, con muchísimas frecuencias. Incluso abajo también, a la dehesa. Fue en varias ocasiones, pues para celebrar la misa, porque ella no se perdía la misa. Pero además una fe auténtica, una mujer con una experiencia y además sabía llevar el sufrimiento, no era castigo de Dios, sino era una situación vital que ella tenía que vivir, ¿no? Y la vivía con un montón de dignidad. Que descanse en paz, porque seguro que está en la presencia de Dios. Me sumo a ese pesar y eso que está ya con Padre Dios. Importante saber que quienes tenemos fe sabemos que pronto se llega a la presencia del Padre. Me sumo a su dolor y a su pésame. Bien, don Higinio ha estado en muchísimas parroquias a lo largo de su vida sacerdotal. Hemos hecho ya ese recorrido en esas varias ocasiones que ha estado con nosotros, pero sí me gustaría recordar que acaba de decir que en el año 2020 se fue de la parroquia de Santa María de Guía y se fue a Arucas, a San Juan Bautista de Arucas, pero de allí también le han destinado de nuevo a San Rafael de Vecindario. Ahí es donde se encuentra en este momento
como párroco, y me imagino que con algunas cositas más, algunas ermitas, alguna zona cercana que también tendrá que atender. Son 2 parroquias, porque es San Rafael de Vecindario y San Pedro Mártir de Doctoral. Yo he ido a sustituir a 2 sacerdotes. Donde habían 2 sacerdotes, ahora estoy yo solo, porque las reestructuraciones son así, ¿no? Igual que cuando yo llegué a Guía, habían 3 sacerdotes atendiendo todo el municipio de Santa María de Guía. Ahora mismo hay solamente 1. Entonces, pues son esas reestructuraciones porque el clero ha ido envejeciendo, hay muchos que se han retirado, hay ordenaciones y vocaciones, pero son menos para poder atender todas las necesidades. Bueno, entonces a mí me ha pedido el estar en este sitio, que es un sitio cercano, diríamos, a mi lugar de origen, que es Ingenio, ¿no? Pero que estoy encontrando una realidad totalmente distinta a la que yo me encontraba. Es decir, toda esa zona de vecindario, quien la conoce, es una zona que se fue formando fundamentalmente de una emigración de personas de Gran Canaria, de las cumbres de Gran Canaria, de los pueblos de Gran Canaria, que se fueron en un determinado momento pues a intentar mejorar la vida con el tema en primer lugar del tomate, y luego en segundo lugar con toda la construcción hotelera y demás que se hizo en el sur de Gran Canaria, ¿no? Esa fue la primera emigración. De hecho, cuando yo hago entierros, que allá hay montones de entierros, y tengo uno a las 3:30, pues mucha gente ha nacido en Tejeda, en Santa María de Guía, en Galdar, en Telde, en Arucas, ¿no? Eran sus lugares de origen y se fueron, y allí fueron construyendo sus casitas poco a poco, primero una habitación, luego otra, y se instalaron, hicieron su familia. Y ahora hay una segunda aluvión, que es una cantidad de personas venidas de muchísimos lugares, ¿no? Sobre todo sudamericanos, ¿no? De hecho, hay colegios de allí que hablan, o por lo menos el ayuntamiento tiene como una especie de censo, donde hay personas de más de 100 nacionalidades distintas. Madre mía. El otro día incluso me hablaron de un colegio donde los muchachos que están allí, no hay ninguno de padre canario. No hay ningún niño de padre canario en ese colegio, ¿no? Entonces estamos hablando de más de 80.000 personas que tiene el municipio de Santa Lucía de Tirajana, que es el tercer municipio en estos momentos a nivel poblacional de la isla, ¿no? Con ese tipo de aluvión, ¿no? Primero, ya digo, de gente de la isla que se fueron allí, y ahora de gente a nivel internacional, colombianos, cubanos, ¿no? Y además que continuamente está llegando gente nueva a incorporarse a la vida de allí, ¿no? Bueno, es un sitio que tiene muchos retos de integración, retos de acogida, ¿no? De convivencia, ¿no? Y bueno, pues ahí estoy animando esas comunidades cristianas y tratando de responder pues a estos retos, ¿no? ¿Y cómo es la respuesta? Vamos a ver, yo tendría que decir que si no es por esa gente, ¿no? Nuestras iglesias estarían más vacías, ¿no? Antes de la fiesta de San Rafael, en octubre, pues hice una especie de encuesta en la misa diciendo: levántense los que han nacido fuera de aquí, no de Gran Canaria, sino que han nacido fuera de... Más de un tercio de los que van en las distintas misas. Yo los fines de semana celebro 6 misas, 2 los sábados, 4 los domingos, ¿no? Más de un tercio en cada una de las misas son gente venida de fuera, ¿no? Y que evidentemente quieren seguir participando y creciendo en su fe, ¿no? Bueno, yo creo que es situarnos en un momento distinto y en una realidad que es diferente. Ahora estamos muy ilusionados porque nos va a visitar la Virgen del Pino, ¿no? Eso le iba a preguntar. Nos va a visitar la Virgen del Pino el 3 y el 4 de junio. Es una alegría que el obispo nos haya hecho ese regalo, ¿no? Y en un cartel que tenemos, diríamos, en la parte central de la iglesia, que se ve la Virgen del Pino, en la parte de arriba hay como una especie de mapa mundi y una frase que dice: seas de donde seas, esta es tu madre.
Es decir, la Virgen del Pino es un referente para todos los de Gran Canaria, seamos de donde seamos, de la aldea de San Mateo, de Santa Brígida, de Ingenio, la Virgen del Pino es la Virgen del Pino, aunque tengamos una devoción muy propia, como puede ser Guía, ¿no? Santa María de Guía, ¿no? Pero el Pino es un referente para todos. Que esta gente también la tenga, que también entienda que es parte de nuestra identidad y que de alguna manera tenerle devoción y acogerle es como sentirse acogido dentro de nuestro pueblo, ¿no? Y en nuestras costumbres y en nuestra manera de relacionarnos con el Señor, ¿no? Bueno, por ahí vamos. Bueno, le sigue un poco la Virgen del Pino porque, estaba usted en Guía cuando vino la Virgen del Pino. Exactamente. Después del incendio. Las circunstancias fueron terribles, ¿no? Ajá. Pero fue también una alegría que visitara todos esos municipios, que eran 8, todos esos municipios que sufrieron aquel terrible incendio. Y fue una cosa preciosa, es decir, comenzó por Agaete, Galdar, Guía, Moya. Fue una visita que hizo mucho bien. La recuerdo que estuvimos en Guía y al lado de nuestra madre, pero que es ella, es la madre. Es la madre. ¿Y cómo tienen pensado acogerla? Bueno, vamos a ver, hay una colaboración muy buena por parte del ayuntamiento. Los dos ayuntamientos del sur, Telde y Santa Lucía, que de alguna manera acogen la Virgen, pues la verdad que se están comportando en ese sentido con unas miras que a mí me parecen unas miras amplias, ¿no? Bien, la Virgen llegará el martes 3 de junio a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana al cruce de Sardina. Y iniciará una procesión por esa avenida de Canarias, que todos conocemos que fue la conexión hacia el sur. Por ese sitio íbamos todos, ¿no? Ahora cogemos la autopista, pero esa carretera la cogíamos todos y había que tener mucha paciencia, porque eran horas y horas, ¿no? Entonces, esa carretera que fue de alguna manera la que articuló toda la vida de aquella zona, pues acogerá a la Virgen del Pino en una procesión muy mañanera hacia la iglesia de San Rafael. Calculamos que 1 hora, más o menos. Entonces, sobre, las 7:30 de la tarde, llegará a la iglesia, allí será el acto de acogida institucional, luego entrará a la Virgen y estará, 48 horas en nuestro templo. Y luego ya el jueves a primera hora de la mañana, tempranito, sobre las 5 de la mañana, pues volverá un transporte a recogerla para que vaya a Telde. Entonces son 2 jornadas intensas donde se está invitando a los colegios, por cierto que está habiendo una respuesta muy positiva en los colegios para visitar a las personas mayores, para que también tengan un tiempo, sobre todo las personas que necesitan ser transportadas, ¿no? E incluso las Eucaristías de la tarde-noche van a ser fuera, en la plaza, para poder acoger a todas las personas, y en una de ellas estará presente todo el arciprestazgo, ¿no? Bueno, yo creo que va a ser un acontecimiento positivo, bueno. Yo creo que todos sabemos que la figura de la Virgen es importantísima en nuestra vida cristiana, ¿no? El Papa Francisco, al que deseamos salud, nos dice que una madre no la podemos renunciar nunca a ella, ni a nuestra madre física, aunque no la tengamos, y ciertamente en la fe no podemos renunciar a una persona tan importante como es María, que está viva y que nos sigue animando, ¿no? Y yo creo que eso me parece que va a fortalecer vínculo, va a fortalecer la fe, va a crear positividad, porque este mundo necesita eso, ¿no? Este mundo necesita esperanza. Entonces, por ejemplo, nuestro Papa, cuando ha tenido que proclamar el Año Santo, porque estamos en Año Santo y toca, lo proclama porque toca, ¿no? Yo creo que en su inteligencia él piensa, ¿y cuál es el mensaje que yo tengo que lanzar al mundo en estos momentos? Porque él es un buen analista de la situación que está pasando en estos momentos. Y él eligió unas palabras de San Pablo: la esperanza no defrauda. Spes non confundi, la esperanza no defrauda. Y a partir de ahí hizo una bula preciosa y quiere de alguna manera que este año sea un año donde se infunda esperanza en las personas, ¿no?
Y yo creo que la visita de la Virgen pues quiere también hacer eso, ¿no? Quiere hacer eso. No es que pensemos que eso va a suponer grandes conversiones y demás, pero infundir esperanza en los cristianos y en la sociedad, a mí me parece que es muy interesante ante tantas malas noticias que aparecen continuamente, ¿no? Continuamente. Bueno, se me ocurre que va a transmitir sentimientos muy personales, muy íntimos, que a lo mejor no se traducen en efectos externos, pero esa conversión interna, esa paz que necesitamos, que todos necesitamos, pues, ¿por qué no? Esa imagen admirada no la puede transmitir. Sí, es decir, vamos a ver, lo que estaba diciendo es que tampoco estamos esperando milagros especiales y cosas de esas, pero que se produzca un bien personal en todas las personas que van y se acercan a la Virgen. Eso que se produce en Teror cada día, cada fin de semana, ¿por qué la gente va a Teror? La gente va a Teror para pasar el domingo, con todas las colas que significa llegar allí y demás. La gente va a Teror por algo y por alguien, ¿no? Entonces, poder tenerla cerca en Las Palmas de Gran Canaria, la semana que va a estar allí, poder tenerla cerca en Telde, poder tener cerca en vecindario, y que toda la gente de la zona, desde Maspalomas hasta Mogán, desde Ingenio y Agüimes, pueda acercarse allí, ¿no? Y tener ese ratito de mirar a la imagen y de saber que a través de aquella imagen yo me pongo en contacto con la Virgen, ¿no? Con tantos recuerdos, sí, es decir, es que es pensar en nuestra niñez, cuando nos llevaban, cuando pues de alguna manera nos indicaban que la Madre de Dios era importante tenerla en el corazón. Yo creo que eso hace mucho bien, yo creo que hace mucho bien. Muchas personas que igual no se pueden trasladar a Teror a hacerle esa visita a la Madre, y que teniéndola pues tanto en Telde como en Las Palmas incluso, o en vecindario, pues la pueden admirar pues ahí, al lado, cerca. Exacto, sí, sí. Esas personas que, por ejemplo, le doy la comunión porque no pueden salir de sus casas, a mí me han dicho, yo voy a ir, Sí, sí. yo voy a ir a ver a la Virgen, sí, ciertamente. Qué bueno, qué catequesis tan importante, ¿no? El acercarnos a la Madre, sí. Sobre todo a los lugares más distantes que no tienen pues la posibilidad, como puede tener pues a lo mejor la gente de Arucas, de Firgas, que está muy cerquita de Teror, o de otros sitios, pero que... Son iniciativas buenas. Exactamente. Porque además yo creo que en todas las islas se está haciendo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que La Palma lo va a tener de nuevo este año, ¿no? O lo tiene también el Hierro, lo tuvo Lanzarote, ¿no? Lo va a tener también Tenerife con una visita, creo que en el mes de octubre, de la Virgen de Candelaria, que toca la zona de Santa Cruz, ¿no? Yo creo que son ideas y proyectos, iniciativas que están bien, porque yo creo que genera mucha paz en las personas y al mismo tiempo nos hace pensar en nosotros mismos, ¿no? Bueno, y tocó así de muy sutilmente el tema del jubileo. A mí me parece muy importante que hablemos del jubileo de este año 2025, qué supone, qué significa, qué va a aportarnos. Me gustaría que nos explicara, bueno, tenemos que decir que es el delegado para el año jubilar 2025, don Higinio, nombrado por el señor obispo, y por eso tiene conocimiento de todo lo que se está haciendo, de lo que se va a hacer, de lo que significa y de lo que nos puede beneficiar a todos los cristianos creyentes este año jubilar. Bueno, el jubileo, para empezar, es un invento que hizo la Iglesia, ¿no? Un invento que hizo la Iglesia, aunque tiene raíces en el Antiguo Testamento. Tiene raíces en el Antiguo Testamento. Y de hecho Jesús en su Evangelio habla del jubileo, en el Evangelio de San Lucas, y plantea un jubileo, por decirlo así, no acotado en un tiempo, sino para siempre. Él ha venido a abrir como una puerta jubilar de esperanza y de perdón para siempre, ¿no? Pero la Iglesia, acogiendo eso de Cristo y sabiendo que los seres humanos pues somos personas que necesitamos en determinados momentos que nos sacudan, a partir de 1200, el Papa estableció que se hiciera un jubileo
primero cada 100 años y luego se fue determinando cada 25 años, entre otras cosas porque como la esperanza de vida era más corta, ¿no?, por lo menos para que las personas pudieran vivir un jubileo al menos durante su vida. Junto a eso están los jubileos particulares, como puede ser el de Santiago, otros jubileos, la Cruz de Caravaca, en fin. Pero este es un jubileo de carácter universal y que tiene como centro Roma. Y las 4 basílicas, que son, pues de alguna manera, las basílicas madres, ¿no? San Pedro del Vaticano, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros, ¿no? Bueno, pues este jubileo toca, precisamente por ser el año 2025, y quiere ser pues un momento de especial gracia y de perdón y de indulgencia. La palabra tal vez clave sea indulgencia. Los cristianos sabemos que hay un sacramento muy importante en nuestra vida, que es el sacramento de la penitencia, que lo estableció Jesucristo para el perdón de los pecados. Y que cuando nosotros con sinceridad nos ponemos delante de Dios por medio de ese sacramento y oímos esas palabras que dice el sacerdote: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, eso produce el efecto del perdón. El perdón que Dios nos ofrece es un perdón gratuito y en ese sentido que no tiene, por decirlo así, ni se compra ni se vende, ¿no? Es un perdón gratuito. Ahora bien, el perdón que Dios nos ofrece conlleva después que uno tenga unas actitudes en la vida distintas, ¿no? Eso es lo que Dios nos pide, ¿no? Anda, yo te perdono, vete y no peques más. Es decir, intenta de alguna manera vivir tu vida de otra forma. O cuando Jesús se encontró con Zaqueo y le dijo: voy a ir a tu casa. Es decir, yo te acojo, yo te perdono. Zaqueo se levanta y dice: la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a alguien he engañado, le voy a dar 4 veces más. Entonces, el perdón que Dios nos ofrece necesita actos de reparación. Actos de reparación del mal que yo he podido hacer, ¿no? Cuando un mal es concreto y yo lo recuerdo y de alguna manera lo puedo reparar de manera directa, tengo la obligación moral de hacerlo. Tengo la obligación moral de hacerlo. Pero hay otros que son difíciles de alguna manera de ver cómo vuelvo otra vez yo a aquello que hice pues torcido, volverlo a poner derecho, no es. Entonces la Iglesia establece estos tiempos extraordinarios, ¿no? ¿Qué significa eso? Por eso se habla de esa gracia, ¿no? De esa gracia especial, ¿no? Que significa pues eso, la indulgencia plenaria, ¿no? Y por eso pone estos tiempos especiales y estos lugares donde las personas, unidos al sacramento de la penitencia, podemos pedir al Señor esa gracia y esa indulgencia, no solo por nosotros, sino también por los que han muerto, por aquellas personas que necesitan de alguna manera esa reparación. Y bueno, eso es lo que tenemos. Claro, como todo el mundo no puede ir a Roma, ni es necesario ir a Roma, porque en el cristianismo, nuestro cristianismo no está vinculado a determinado templo, sino que Jesús se hace presente en todo sitio. Para abrir esa posibilidad en todos los lugares, las diócesis, los obispos pueden establecer lugares, por decirlo así, jubilares. No puertas jubilares, que las puertas jubilares son solo en Roma, pero sí lugares jubilares, iglesias jubilares. Y en nuestra diócesis en concreto ha establecido 6. Muestro este folleto porque está en todas nuestras parroquias. Ha establecido 6. 4 en la isla de Gran Canaria, 1 en Lanzarote, otro en Fuerteventura, Lanzarote San Ginés. Fuerteventura es la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Y luego en Gran Canaria está evidentemente la catedral, que sería la iglesia como más importante, San Juan Bautista de Telde, Teror. Y de una manera extraordinaria, el obispo ha establecido que esta capilla de las hermanitas de los ancianos desamparados que está en Tafira, el asilo, sea también lugar jubilar. El obispo habló con las hermanas, con las religiosas que llevan la casa,
Ellas encantadas de ofrecer esa capilla para que los que quieran ir pues puedan ganar el jubileo. Yo de hecho, y por eso aprovecho para invitar, este sábado a las 11:30 de la mañana voy con una peregrinación de mi parroquia para ganar allí el jubileo. Y se puede apuntar todo el que quiera con las condiciones que la Iglesia plantea, que si quieres pues después hablamos sobre ellas. Sí, ¿no? sí, me gustaría que las explicara. Sí, las condiciones son, pues, la primera ya la he dicho, es decir, celebrar el sacramento de la penitencia, porque vuelvo a repetir, sin el sacramento de la penitencia no tiene sentido esto. Esto es algo posterior al sacramento, que complementa el sacramento y que nos ayuda en esa reparación que tenemos todos que hacer, ¿no? Entonces la Iglesia establece que cuando una persona quiere ganar el jubileo, que se confiese, puede ser el mismo día o puede ser 8 días antes, 8 días después, ¿no? 8 días antes, 8 días después. Bueno, pues, por ejemplo, este sábado que va a ir esta peregrinación, hay gente que ya se ha confesado, pero también habrá 2 sacerdotes más allí esperando para las personas que no lo han hecho puedan hacerlo. Peregrinar a una iglesia jubilar, celebrar en esa iglesia jubilar la Eucaristía, rezar por las intenciones del Papa, que no es simplemente rezar por su salud. Ahora estamos rezando también por su salud, pero lo más importante es rezar por sus intenciones. Es decir, el Papa de alguna manera está representando la totalidad de la Iglesia, lo que la Iglesia necesita, y entonces él tiene una serie de intenciones, algunas de ellas que son desconocidas para nosotros y que él tampoco a veces las dice públicamente, pero son situaciones que está viviendo la Iglesia que necesita la oración del pueblo de Dios. Entonces, cuando yo rezo por el Papa, estoy rezando por sus intenciones. Estoy rezando por sus intenciones y, en el fondo, un bien para la Iglesia. Y la última condición es confesar la fe, proclamar el credo. Que además este año se nos pide que volvamos a rescatar, la gente me entenderá, el credo grande. El credo grande. En las misas nos hemos acostumbrado al credo apostólico, el pequeño, pero ese credo grande, precioso, porque también se cumple aniversario de un concilio que fue muy importante para la Iglesia, que fue el concilio de Nicea, que se celebró pues en el 325 de nuestra era, a poquito de que ya la Iglesia pues empezara a tener paz. Y en ese concilio se estableció las bases fundamentales de nuestra fe por medio de un credo que fue aceptado por toda la Iglesia y por todos los obispos en aquel momento. Algunos pues parece que no, pero una cosa muy reducida, ¿no? Y donde se dicen cosas preciosas sobre Jesús, ¿no? Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, ¿no? Luz de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Se dice unas cosas preciosas de Jesús, que cuando se estudia teología, pues se entiende por qué se está diciendo, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios que ha venido a salvar a la humanidad. Jesús es Dios mismo, hecho hombre. Y esa realidad, pues de alguna manera tenemos que ponerla sobre la mesa, ¿no? Alguien de la eternidad ha visitado nuestra realidad concreta y determinada para darnos vida, ¿no? Bueno, pues confesar la fe, que es la fe de la Iglesia. Cuando se dice, creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica, yo me siento pecador y miembro de la Iglesia, pero estoy dentro de una Iglesia que es santa porque el Señor la hace santa, ¿no? Y si me separo de ella, me voy a separar de la comunión de la Iglesia y de la santidad de la Iglesia, ¿no? Espero la resurrección de la carne, los muertos, espero la vida futura, ¿no? La espero. Y voy caminando hacia ella, es decir, porque si no creemos en la vida eterna, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Nos empobrecemos, ¿no? Entonces es una confesión de fe muy bonita. Pero repito, la confesión sacramental, la participación en la Eucaristía en una iglesia jubilar, pedir por las intenciones del Papa y rezar el credo comunitariamente. Esto se puede hacer, por decirlo así, en grupo de personas que vayamos, una parroquia, un grupo de personas que se ponen de acuerdo, y esto lo podemos hacer también a nivel individual. De hecho, en las parroquias
todas las parroquias, lo digo para que lo pidamos y lo queramos, hay 2 folletos que la diócesis ha elaborado. Este primer folleto es una pequeñita catequesis sobre lo que significa la gracia jubilar, la indulgencia, esta que está aquí. Y luego hay un folletito un poquito mayor, ¿no? Además lo traje fotocopiado, porque así lo he fotocopiado para la gente de mi parroquia, que es un itinerario de cómo se ganaría la indulgencia, que tiene 3 partes. Diríamos, el trabajo que tengo que hacer previo, el trabajo que tengo que llevar hecho de casa, ¿no? Lo que hago en la iglesia, hasta lo que rezo y tal, y luego pues las indicaciones posteriores para la vida cristiana, ¿no? Bueno, lo pongo aquí y lo muestro también por si se ve a nivel de los medios, ¿no? Uh-huh. Para que molestemos a nuestros párrocos y digamos, me gustaría el folleto de la catequesis, me gustaría pues el itinerario, ¿no? Porque nos ayuda muchísimo en este año jubilar. Yo animo a las personas a que aprovechemos este momento. También he organizado una peregrinación a Roma. Del 24 de junio al 30 de junio iremos a Roma, somos 50 personas, ya está cerrado el cupo, vamos a ir a Roma también, que además también celebraré misa junto al sepulcro de Santo Domingo en Bolonia, junto a San Francisco, visitaré los restos mortales de Carlos Acutis. Merece la pena que conozcamos la vida de ese joven, que va a ser canonizado pronto. Santa Clara y luego evidentemente Roma, con lo que ello significa. Me hace ilusión estar en Roma el 29 de junio, que es Día de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Uh-huh. Qué bueno. Me imagino que el grupo se conformaría súper rápido, ¿no? Bueno, sí, yo tenía mis miedos porque no es barato. No es barato, hay que decirlo, ir a Roma en estos momentos, los precios están desorbitados, ¿no? Desorbitados, y el Papa hasta se ha quejado de ese tipo de cosas, ¿no? Los precios están desorbitados, los hoteles, y claro, pues en torno a 1.900 euros. Sí, que no es nada barato y bueno, pero en fin, la gente ha ido ahorrando y cosas de esas para poderlo. Entonces a mí me daba miedo. En un principio hice como una pequeña encuesta, cuando ya vi que 20, 25 personas se animaban, entonces ya me lancé a poderlo hacer. Pero bueno, independientemente de eso, que eso es lo secundario, ir a Roma o no, lo importante es que lo tenemos cerca de nosotros y lo podemos ganar. Uh-huh. No sé si queda alguna otra cosa del jubileo. Creo que está como todo totalmente explicado. Sí, bueno, el que quiera, que tenga interés, porque hoy con las redes podemos acceder a muchas cosas, ¿no? La bula del Papa a mí me parece que es una maravilla. Pinchar, ir al Vaticano, ¿no? Y los documentos del Vaticano y pinchar y buscar la bula del jubileo, ¿no? Porque claro, en latín cuesta un poquito más, ¿no? Spes nos confundi, pero ir a la bula del jubileo, ¿no? La esperanza no defrauda, y entonces nos aparece el texto y leerlo, a mí me parece una cosa muy bonita. Por cierto, el Papa abrió una quinta puerta en Roma, está abierta. Además de las 4 tradicionales de las basílicas, abrió una quinta puerta a la que no podemos acceder, que es una puerta en una cárcel. Uh-huh. Ciertamente presos de otros sitios, de otras cárceles que, siguiendo las medidas de seguridad, pues puedan pasar por esa cárcel en concreto para poder ganar el jubileo, lo puede hacer. También hay que decirle que quien no pueda salir de su casa, ¿no? Aprovechando un día que vaya el sacerdote, que le llame, confiese, recibe la Sagrada Comunión y luego reza el credo y por el Papa, está ganando el jubileo. El peregrinar a estos sitios es para los que tenemos posibilidad de hacerlo. Y evidentemente que no se nos pegue los sillones, ¿no? Porque después de la pandemia se nos ha pegado demasiado los sillones a todos los niveles, ¿no?
Entonces no hay justificación. Es decir, nosotros no tenemos justificación para no ir. Porque podemos ir y debemos ir. Pero evidentemente quien nos esté escuchando en estos momentos y dice, yo es que no puedo salir o tengo esta situación, usted puede realizar el jubileo y ganar la indulgencia plenaria de la misma manera. Usted pida celebrar el sacramento de la penitencia, que el sacerdote le confiese en su casa, reciba la comunión, la Eucaristía la oye en los horarios que la televisión tiene, rece por el Papa, además que usted tiene tiempo de hacerlo, y al mismo tiempo pues pida por las intenciones del Santo Padre. Uh-huh. Pues, y cuando, no sé si puede explicar, cuando dice gana indulgencia plenaria, ¿qué significa? Bueno, antes había una distinción entre las indulgencias parciales y las plenarias, ¿no? Sí. Bueno, ya eso ya se quitó. Es decir, la indulgencia que hay ahora es plenaria. Es decir, es total, ¿no? Es un perdón de todo, ¿no? Si hay recta intención en nosotros, en aquello que hacemos, recta intención en nosotros, es indulgencia plenaria. Hay gente que se queda a medio camino. Por ejemplo, cuando se establece año jubilar jacobeo, ¿no? Hay gente que hace recorridos de kilómetros, se acercan a Santiago, le dan un abrazo a la imagen, pasan por la Puerta Santa, se sacan fotos, ven el Botafumeiro, ya hice el Camino de Santiago. ¿Sí? Usted hizo el Camino de Santiago y además hasta tiene usted firmada la compostelana. ¿Usted ha confesado? ¿Usted ha participado en la Eucaristía? ¿Usted ha hecho esto? ¿No? Entonces hay personas que utilizan eso pues para turismo o para un bien espiritual personal, pero la indulgencia conlleva unas condiciones concretas y determinadas, ¿no? Unas condiciones concretas y determinadas, ¿no? Donde evidentemente cuando uno hace un sacrificio de caminar y con lo que eso conlleva también de estar solos contigo mismo, de pensar, pues evidentemente es una cosa buena y positiva para la vida de las personas, ¿no? Pero compleméntelo con el sacramento. Compleméntelo con el sacramento. Igual que cuando aquí en Galdar se hace el año jacobeo, pues yo puedo pasar por esa puerta 40 veces, ¿no? Pero ganar la indulgencia es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Sí. Conlleva, pues eso, una conversión, un encuentro con el Señor, ¿no? Nombró hace un momentito al beato Carlos Acutis. Es usted también delegado para la causa de los santos. Sí. ¿Cómo estamos con varios beatos que tenemos en Gran Canaria, en Canarias también, en Lanzarote creo que también un fraile? Un obispo es beato, Jacinto Vera, sí. Ajá. Cuéntenos un poquito cómo está la situación y si hay alguna perspectiva. Los beatos que tenemos, que es una alegría dentro de nuestra diócesis, está Sor Lorenza, que es la primera beata mujer canaria, ¿no? Luego ha sido beatificado, como ustedes saben, un dominico nacido en Carrizal llamado Tomás Morales, y luego el último es un obispo, ¿no? Que sus padres eran de Lanzarote, que fue concebido, diríamos, en Tinajo y nació en el barco, de camino pues a América. Fueron a hacer su vida por allí y terminó siendo el primer gran obispo, y un obispo muy querido en toda la zona de Uruguay, ¿no? En Montevideo. Bueno, tenemos esos tres beatos, es decir, están en los altares. Claro, tenemos que seguir, pues eso, intercediendo, pidiendo gracias a través de ellos, ¿no? Para que un día pues puedan ser proclamados santos y por tanto tener culto en toda la iglesia, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Santa María de Guía creo que tiene una obligación de una manera especial de siempre pues defender y promover lo que significa esta mujer tan maravillosa que fue Sor Lorenza Díaz Bolaño, ¿no? Luego tenemos tres procesos, dos son más lentos. Uno es el padre Cueto,
que lo llevan las dominicas, ahí está con el tema de la posición. Otro todavía más lento, que es Buenaventura Codina, otro obispo. Y el que sí tiene ya el título de venerable es Antonio Vicente, que es un sacerdote natural de Agüimes, que fue el primer párroco de Santo Domingo de las Palmas. Es venerable. Eso significa ya una firma del Papa. Venerable es que está demostrada que en su vida este hombre realizó lo que se llama las virtudes y las vivió de una manera heroica. De hecho, murió por el cólera y fue enterrado en una fosa común con todos los que a diario iban muriendo del cólera, ¿no? Él lo predijo: si un día a las 7 de la mañana no me ven celebrando la misa, es que he muerto. Porque él celebraba a las 7 de la mañana y el resto del día se lo pasaba atendiendo a moribundos, ¿no? No se quiso marchar, sino atendiendo. Pues tuvo la suerte que tuvo los demás y murió así, pero su testimonio quedó. Entonces, esa fama ya la tiene firmada por el Papa. Está en Roma un posible milagro, un testimonio de una persona, bueno, que cuenta él, su familia y demás, como de una manera que no se puede explicar. Salió de una muerte segura, ¿no? Prácticamente ya estaban donándole, ¿sí? Estaban donándole los órganos, estaban haciendo toda la cuestión y empezó una recuperación que ni los mismos médicos la entienden, coincidiendo con un momento fuerte de oración de su familia, pidiendo expresamente a este siervo de Dios la curación de esta persona, ¿no? Está en Roma y estamos esperando que los médicos, pues de alguna manera, claro, esto tiene una lista de espera. Pues ahí estamos con paciencia. Sé que nuestro obispo está haciendo gestiones, ¿no?, para que de alguna manera los médicos estudien y vean si se puede entender como un milagro. Si así fuera, pues ya sería beato. Sería proclamarlo beato, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Son situaciones lentas. La iglesia es muy grande, tiene muchísimos testimonios, ¿no? También hay testimonios muy mediáticos, como puede ser el de Carlos Acutis, que de alguna manera también interesa por parte de la iglesia presentarlo, porque es una persona que llama muchísimo la atención, como un joven viviera su vida cristiana como él la vivió, ¿no? Con tanta intensidad. Con tanta intensidad. Fuerza, ¿no? Y está siendo un lugar de peregrinación de cientos y cientos de personas a su tumba, ¿no? Creo que muchos lo han visto también con imágenes, porque está vestido con un chándal, así fue enterrado y así aparece también visiblemente. Y ahora en la Pascua, en esta Pascua, va a ser oficialmente canonizado. Y cuando una persona es beatificada, luego el siguiente paso sería la canonización. ¿Qué requisitos se...? Otro milagro. Es como una confirmación. Milagros, ¿no? Antes se decía que eran 3 Sí, milagros. era un proceso como más complejo. Ahora es un milagro. De hecho, aunque hay excepciones, es decir, en el caso de la beatificación de Sor Lorenza o el caso de la beatificación de Tomás Morales, no ha sido necesario la presentación de un milagro, porque lo que sí ha sido certificada es que su entrega de la vida, su martirio, es un martirio por la fe. Entonces, cuando eso se certifica, ya de por sí, por decirlo así, tiene garantizado la beatificación. Los mártires tienen las puertas abiertas a esos niveles. Ahora, el paso de beato a santo sí requiere un milagro. Yo, estando en Guía, conocí pues una historia que me presentó una familia, ¿no?, que allí concreto con respecto a un niño, ¿no?, y claro, la familia tiene la certeza moral de que la intercesión de Sor Lorenza hizo de que aquel niño hoy siga vivo. Pero hubo una serie de problemas burocráticos y en los médicos que no quisieron certificar determinadas cosas, y entonces pues nos fue costoso el poder determinar. Bueno, de hecho pues desistimos, ¿no? Pero sí hay la conciencia en esa familia
de que ese niño vive, pues gracias a la intercesión de Sor Lorenza. Y así muchas historias que me fueron contando, algunas de ellas les decía yo a la gente, claro, esas cuestiones es difícil probarlas, ¿no? Claro. Es difícil probarlas, entonces que queden ahí, pues como un testimonio personal y que de alguna manera pues agradezcas de por vida lo que esta mujer hace y sigue haciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, el patrimonio, dentro del patrimonio de Santa María de Guía, tenemos a Sor Lorenza Díaz Bolaño. Uh-huh. Y yo eso siempre lo repito, ¿no? Es un elemento patrimonial, ¿no? Patrimonio espiritual de una mujer de nuestro pueblo, ¿no? Sencilla, de una familia muy sencilla, ¿no? Que fue capaz, pues, de hacer lo que hizo, ¿no? De hacer lo que hizo y además hacerlo con un amor, con una entrega, ¿no? porque se sentía muy unida al Señor y muy unida a los pobres, ¿no? Uh-huh. Entonces es un testimonio precioso, ¿no? ¿Y Sor Catalina de San Mateo? Bueno, Sor Catalina de San Mateo, ahí hay una historia, tiene unos escritos. El problema está en que no hay de alguna manera una, por decirlo así, la norma canónica dice que debe haber alguien que promueva la causa. Alguien que promueva la causa. El delegado no promueve la causa. Alguien tiene que de alguna manera respaldar esa causa. Cuando esa causa se presenta, pues entonces si el obispo lo ve, pues comienza, por decirlo así, el proceso diríamos, diocesano, ¿no? Pero no ha habido nadie que haya querido promover la causa, al menos con una titulación eclesiástica, o al menos pues partiendo de su fe cristiana para poderlo hacer, ¿no? ¿Pero tiene visos de algún rasgo de santidad? Sor Catalina es una mujer con visiones místicas, con visiones espirituales, ¿no? Incluso las franciscanas, las clarisas de Tenerife, algunas que conocen la historia de esta mujer, pues le tienen una cierta devoción a nivel así personal, ¿no? Tiene ese elemento. Lo que pasa es que en estos momentos, ese tipo de personas con esas visiones, ¿no? Son miradas muy con lupa en los procedimientos de la Iglesia. Son miradas muy con lupa, porque evidentemente es como, por ejemplo, el fenómeno de Medjugorje, ¿no? Uh-huh. La Iglesia nunca dice que es verdad lo que esas videntes ven o no. No reconoce esas videntes, porque son manifestaciones personales muy respetables, pero también pueden tener un contenido psicológico y psiquiátrico que habría que analizar y que realmente es difícil dar en eso. Entonces, lo que sí la Iglesia dice es lo que se hace en ese sitio, lo que se está haciendo en ese sitio, es correcto desde el punto de vista de la fe. Es decir, allí no se está dando una pseudo fe, no se está dando, pero los fenómenos de visionarios hay que tener mucho cuidado. En toda la diócesis hay lugares donde hay visionarios que ven a la Virgen, que ven esto, que ven lo otro, ¿no? Y bueno, bien, vale, hay que ir con cautela. Pero hay que ir con cautela, ¿no? Uh-huh. Aquí a mí, por ejemplo, recuerdo una vez una persona con mucha... Usted tendría que ir a tal sitio para convencerse, ¿no? Y yo le digo, vamos a ver, tú a mí que me conoces aquí en la parroquia, ¿tú crees que yo no soy un devoto de la Virgen? Tú lo que me estás diciendo a mí es que yo no soy devoto de la Virgen. Es decir, yo no tengo que ir a ningún sitio para ser devoto de la Virgen. Y me gusta ir a Lourdes, y me gusta ir a Fátima, y me gusta ir a... el año pasado estuve de nuevo en el Pilar de Zaragoza, y me gustan esos lugares, pero porque son lugares donde yo digo, aquí ha venido tantos cristianos a celebrar a María y a rezarle a María, y yo también me uno a esa masa de personas, ¿no? Y me hace bien ese tipo de cosas, pero
Pero vamos a ver, es decir, no hay que ir a determinados sitios para ser devotos de la Virgen, ¿no? Es decir, yo creo que los cristianos debemos ir creando una fe, por decirlo así, sobria, una fe profunda, una fe que esté en el corazón, evidentemente que coja también los sentimientos, pero que yo no tenga que ir aquí y allá para que mi fe crezca. Claro. El Santísimo Sacramento está en todas las iglesias, ¿no? Y no es más importante el Santísimo Sacramento que está en la catedral que está en la iglesia de tu pueblo. Es el mismo Señor, es el mismo. Y esa es la grandeza de Jesús, ¿no? Cuando abre la puerta santa, diríamos, aquella que hizo en Nazaret, cuando dijo, proclamo el año de gracia, dice, en cualquier sitio, en cualquier lugar, en el Calvario, en el sitio maldito. Allí salvó a una persona y además le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La primera canonización solemne se hizo en el Calvario, ¿no? Entonces, sí, es cierto que necesitamos tiempos fuertes, sí, ahora tenemos la Cuaresma, que necesitamos determinadas cosas que nos pueden ayudar como una visita de la Virgen del Pino, bien, pero intentemos vivir una fe en lo cotidiano, en lo ordinario, una fe en ese sentido que no se erosione ni que de alguna manera esté acompañada a veces de sentimentalismo, que el Concilio Vaticano II lo dice, ¿no? No fomentemos eso. Porque eso es como las botellas de gaseosa que las abrimos en un determinado momento, se sale el gas y después a los pocos días nos sabe mal el refresco, ¿no? Yo creo que el cristianismo es otra cosa, es un agua que tú vas bebiendo hoy, vas bebiendo mañana y te sabe, ¿no? Y la disfrutas, ¿no? Ese tipo de fe es el que yo de alguna manera fomento, ¿no? Y por esto venía por el tema de que cuando hay personas con esas visiones místicas y demás, pues evidentemente es complicado, es muy complicado los procesos de beatificación y de canonización. Hablando de Medjugorje, hay mucha gente que ha ido y que ha experimentado conversiones, y yo creo que conversiones auténticas. Y también Lourdes. Y también Lourdes. Y también Fátima. Es cierto, porque yo utilizo mucho el tema de lo que nos pasó a nosotros en la pandemia, ¿no? El contagio, ¿no? Hay un contagio en la fe. Es decir, ¿por qué tengo yo, por ejemplo, cada domingo que ir a la Eucaristía? Pues hay una razón también, y es que yo me contagio con la fe de los otros. Yo necesito la fe de los otros. Y me contagio con ella. Es decir, qué bonito es cuando estamos celebrando la Eucaristía y estamos todos diciendo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y estoy oyendo a esta persona aquí y allá, y allá, y allá, diciendo lo mismo, ¿no? El milagro de la fe se contagia, ¿no? ¿Y qué me está haciendo estos hermanos? Uno los conozco, otro no los conozco, uno me llevo mejor, otro no me llevo mejor. Nos estamos contagiando la fe, ¿no? Y por eso yo creo que hay lugares donde nos reunimos por determinadas circunstancias y la Iglesia dice, pues no veo ningún inconveniente de que se reúnan en ese lugar porque lo que se está haciendo es correcto, ¿no? Que nos ayuda a contagiarnos la fe, ¿no? Que nos ayuda a contagiarnos la fe. Por eso de vez en cuando ir a un sitio masivo donde encontremos personas creyentes de distintos lugares, es que nos viene muy bien, ¿no? Es que nos viene muy bien. Estos días estaba hablando con un sacerdote que estuvo en Fátima, ¿no? Unos días por un congreso que había allí, y dice, ay, qué lindo eso de que estábamos celebrando la misa, ¿no? Y te encontraba gente de tantos lugares del mundo celebrando la misa contigo. Pues sí, es algo especial, ¿no? Algo especial, ¿no? Saber que en fin, que... Y a mí, por ejemplo, me produce alegría cuando celebro la Eucaristía saber que aquella persona nació en Cuba, y aquella persona nació en Colombia, y aquella es italiana, y esta, que además lleva Cáritas, pues es argentina, y aquella, y entonces estamos confesando la misma fe. La misma fe. La misma fe, ¿no? Y eso es una cosa muy bonita, es el milagro de la Iglesia Católica. Cierto. Bueno, me deja anonadada con
efusión con la que habla y con el convencimiento de su fe, que yo creo que lo transmite de forma bastante profunda. Y me gustaría, no sé si es la hora o no, es la hora, pero vamos a hablar un poquito de la Cuaresma, del miércoles de ceniza, de la preparación para la Semana Santa, que hoy iniciamos. Sí, hoy es un día precioso, un día de inicio de un camino, ¿no? Recuerden los que nos están oyendo que saben que el miércoles de ceniza no está ligado a un día concreto. No siempre es el 5 de marzo, a veces en febrero, a veces la culpa la tiene la luna. Es cierto. La culpa la tiene la luna, es decir, porque es la primera luna llena de primavera la que marca la Pascua, ¿no? Y como nosotros heredamos la Pascua judía, que fue donde Jesús pues tuvo los acontecimientos fundamentales de su muerte y su resurrección, pues respetando la Pascua judía, que ahí se coloca la Pascua, pues hacemos una transposición así 40 días antes y comenzamos pues la Cuaresma. Como la Pascua este año es muy tardía porque es en el mes de abril, ¿no? Pues evidentemente nos toca comenzar ahora la Cuaresma, ¿no? Se estableció 40 días, esto es un proceso histórico que sería largo de contar, ¿no? Pero fundamentalmente respetando esos 40 días que Jesús estuvo en el desierto, haciendo como una especie de ejercicios espirituales antes de comenzar su misión, y los cristianos pues comenzaron pues a hacer esa práctica fundamentalmente para los catecúmenos, es decir, para los que se iban a bautizar la noche de Pascua, y luego ya se alargó para toda la iglesia. Y es como eso, irnos preparando progresivamente para poder celebrar lo mejor posible la Pascua, ¿no? Y tiene este signo pequeñito, ¿no? Que es la ceniza, recogiendo un texto que aparece en el libro del Génesis, ¿no? Cuando el ser humano peca, ¿no? Una de las cosas que le dice Dios, ¿no? Es, mira, eres polvo y en polvo te convertirás. Es decir, ten cuidado cuando haces de las grandezas humanas algo tan fuerte, tan prioritario, ¿no? Tú no eres Dios. Yo te formé del polvo de la tierra, ten en cuenta que una parte de tu vida, de tu ser, volverá otra vez al polvo de la tierra. Recuérdalo, ¿verdad?, para que vivas con más sensatez, ¿no? Bueno, ese signo, que lo cogió la Iglesia precisamente de ese texto, pues es el que pervive en estos momentos. Aunque cuando recibimos la ceniza, escucharemos del sacerdote otras palabras preciosas de Cristo, que es: conviértete y cree en el Evangelio. Sé mejor persona y fíate de mí. Sé mejor persona y fíate de mí. Conviértete y cree en el Evangelio. Bueno, pues comenzamos con ese signo estos 40 días preciosos, ¿no? Con estos domingos, ¿no?, que nos ayudan a prepararnos a la celebración fundamental de la muerte y la resurrección de Cristo, ¿sí? Qué bueno. ¿Se puede decir feliz Cuaresma? Sí, se puede decir feliz Cuaresma. Feliz Cuaresma, feliz miércoles de ceniza. Exactamente. Y luego ya nos felicitaremos la Pascua de Resurrección. Y luego nos felicitaremos la Pascua de Resurrección, exactamente. Don Higinio, muchísimas gracias por este tiempo, por esta tremenda catequesis que nos ha dado en todos los sentidos. Desearle que la Virgen del Pino siembre mucho y muy rico en los corazones de los santauteños. Bueno, sí. No, sí. Santauteño Santa Brígida. No, bueno, pues por los habitantes de Santa Lucía. De Santa Lucía de Tirajana. Bueno, de Telde y de las Palmas de Gran Canaria también. Desearle que haya algún santo en nuestra diócesis por aquello de ser el delegado y que siga cumpliendo con tantas funciones como tiene asignadas. Porque no solamente es párroco, no solamente es el delegado de las causas de los santos, el delegado del año jubilar, sino algunas otras cosillas más que puede tener, entre otras, profesor del ISTIC. Sí, exactamente. Y bueno, estas puertas están abiertas para gracias. Cuando desee volver, pero le agradezco de verdad este tiempo que nos ha dedicado.
Intentaremos, por ejemplo, el día 1 de mayo estar en Tenerife, que hay un acontecimiento que es muy importante, muy importante. Intentaremos, yo también lo voy a intentar. Intentaremos estar en Tenerife porque es una gracia tremenda que un sacerdote, yo también le di clases, humildemente voy a decir también, le di clases, fue alumno. Muy joven, tiene 52 años me parece. Sí, pero una persona muy preparada y al mismo tiempo con unas dotes muy, muy especiales, ¿no? Lo hemos perdido en nuestra diócesis, pero bueno, lo gana la Iglesia de Tenerife y lo gana la Iglesia Universal, sí. Pero nos felicitamos por don Eloy. Sí. De don Eloy Santiago, que voy a dar, nunca anunciamos quién viene la siguiente semana, pero esta semana sí lo vamos a anunciar. Estará aquí con nosotros don Eloy Santiago, también para charlar un ratito. Te felicito por conseguir, conseguirlo. Pues sí, si Dios quiere, estará el próximo miércoles con nosotros, también en este tiempo de encuentro. Agradecerle, reitero el agradecimiento porque es de corazón por este tiempo que nos dedica. Gracias. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Contaremos, si Dios quiere, con don Eloy Alberto Santiago, obispo de la diócesis de Tenerife, que estará con nosotros también en este ratito de conversación. Bueno, feliz semana. Recuerden que hoy es miércoles de ceniza, que iniciamos la cuaresma, y desearles que a lo largo de esta semana pues se porten bien, sean buenos, y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Buenos días.